Tejiendo justicia. Tejiendo igualdad. Tejiendo identidad. El Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija, CIMCAT, presenta el programa radial alternativo Ñañope Yande Ñe, tejiendo nuestra palabra. Desde el saber de nuestras abuelas. CIMCAT, democratizando el derecho a la comunicación por el acceso a la justicia plural en clave de género, con el apoyo financiero de la Unión Europea a través de Fundación Construir, Fundación Unir, ASUNCAMI y Visión Mundial en coordinación con la Comunidad de Derechos Humanos. Adelante, Mariela, al aire. Hola. ¿Ya? Estamos al aire. Adelante, Mariela. Muy buenas tardes, queridos hermanos, hermanas que nos escuchan, que nos ven a través de este medio. Aquí, bueno, empieza otro programa más de Ñañope Yande Ñe, tejiendo nuestras voces. Aquí quien les habla es Mariela Melgar. Y bueno, damos la bienvenida. Espero que hoy sea un día agradable para todos. Bienvenidos al programa. Hoy vamos a tocar temas importantes. Vamos a ir tal vez al aire con noticias, con información, con algunas actividades que estamos haciendo como APG en el tema de justicia plural, porque se ha venido hablando desde hace 2 meses atrás lo que es el tema de justicia plural, ¿no? Dentro del proyecto de mujeres que hemos estado realizando los talleres virtuales, ¿no? En ese sentido, tenemos algunas visitas especiales aquí en nuestras oficinas de la Asamblea del Pueblo Guaraní. Y bueno, vamos a estar pasando de a poco lo que está aconteciendo en el tema tenemos ahorita una visita de un abogado que viene de la ciudad de Tarija, especialista agroambientalista. Entonces, está tocando especialmente los temas de tierra, ¿no? Entonces, vamos a ir compartiendo a través de este programa lo que está aconteciendo en nuestras oficinas, ¿no? Entonces, bueno, hoy martes 24 de noviembre estamos aquí reunidos en las instalaciones de nuestras oficinas. Tenemos la visita del doctor Bejarano, quien es agroambientalista y también nos está dando una conferencia para tocar el tema de tierra, ¿no? En ese sentido, vamos a escuchar un poco. Bueno, también tenemos la presencia de nuestra amiga ya Milena, quien recién se ha conectado también al programa. Bueno, le vamos a dar primero la bienvenida a nuestra compañera. ¿Cómo está, Milena? Muy buenas tardes. Bienvenida al programa Ñañope Yande Ñe. Muy buenas tardes, Brucha Mariela. Muy buenas tardes a todos. Gracias nuevamente por permitirnos entrar a cada uno de sus hogares. Bueno, hoy estamos con un tema muy interesante. Aquí ya con la Brucha Mariela, coordinando todo. Yulenka, gracias. Este es el programa Ñañope Yande Ñe. Brucha Mariela. Micrófono, Brucha Mariela. Brucha. Micrófono.
Bueno, creo que estamos teniendo un problemitas técnicos por ahí. Ella está justamente hablando con el doctor acerca del deslinde jurisdiccional. Enseguida vamos. Mientras tanto, un temita musical ahí. Yule, por favor. Linda chacarera, alegre y salvaje, surco y paisaje del imponente Guaragüe. Sabor de la ñapa, chañar y mistoles, aroma de afata y a la flor de los cardones. Corazón de bombo, violines tus venas, alma guitarrera que espanta todas las penas. Chacarera chaqueña, por ti ni trinchera, sos baluarte de mi tierra, son la voz de mi frontera. Sos la caraguata, bravura, vanguardia, montes y arena, sangre y misterio del alma. ¡Vamos pensando en la plata! Sos el pilcomayo, el hombre del monte, la cruz de quebracho del ardiente Villamonte. Tropel de espuelas, versos en el aire, indómita danza del criollo, fuerza y coraje. Chacarera chaqueña, por ti ni trinchera, sos baluarte de mi tierra, sos la voz de mi frontera. Con otros casos similares. Hola. Igual, bien, así continuamos con nuestro programa Ñañañañañaña. Como ya les había adelantado, tenemos la presencia de un abogado especialista agroambientalista que nos está visitando a nuestras oficinas y ha brindado una conferencia a todos los gurubiches, los capitanes de diferentes comunidades para aclarar algunas dudas en cuanto a la ley de deslinde jurisdiccional, en cuanto a los procesos de tierra. Y entonces ese taller se está llevando en estos momentos, donde están varios de los capitanes y estamos escuchando la intervención ahorita del segundo capitán, quien está explicando también a la base para que ellos puedan entender lo que ha sucedido en un proceso que se ha tenido, una demanda de pago de mejoras, donde el abogado ha sido quien ha llevado adelante este proceso, ¿no? Entonces, así estamos transmitiendo, ¿no? Desde nuestras oficinas. Yo creo que cuando el doctor esté respondiendo a las preguntas, nosotros vamos a ir pasando parte de lo que es la conferencia
porque nos interesa saber, nos interesa que la gente escuche también lo que es la ley de deslinde jurisdiccional, todos los aspectos, los procesos de tierra y también lo que nos compete a nosotros como autoridades originales. ¿Ya? Entonces, lo escucharemos un poquito al doctor. La ley establece una relación, la preferencia. Cuando se declara tierra fiscal diciendo la preferencia para ser dotado o adjudicado son los pueblos originarios, los indígenas o las comunidades campesinas. O sea, vía dotación. Esa es la preferencia. Pero yo conozco también últimamente han sacado una nueva interpretación de la ley que están procediendo a hacer adjudicaciones. Están haciendo adjudicaciones en tierras fiscales. Entonces, eso nos lleva a complicar. Entonces, puede ser que también hay gente que esté tramitando adjudicaciones por bien individual. Entonces, no nos debemos confiar, no esperar siempre que digan, bueno, ya ahora nos vamos a dar un título, sino hay que investigar si los otros no están haciendo adjudicaciones. Estoy hablando de las tierras fiscales, ¿ya? No son las tierras fiscales. Tierras fiscales quiere decir que todavía es del Estado, ¿verdad? Todavía es del Estado, ¿verdad? El Estado tiene que transferir a los particulares. Y eso, bueno, pues hay que analizarlo en cada caso, hay que ver. No hay que, como lo único que lo puedo yo decir en este momento, no hay que confiarse, no hay que decir, bueno, ya dice que después nos van a matar, no. Hay que nomás hacer el seguimiento, hay que nomás exigir al INDA, que es la institución encargada, también hay que hacer la dotación de acuerdo a lo que dice la Constitución política del Estado dice la prelación. Tierra fiscal con preferencia a pueblos indígenas, pueblos originarios, comunidades campesinas, vía dotación. ¿Ya? Eso es lo único que puedo decir ahorita con relación a eso. Bueno. De esta manera estamos escuchando al doctor Bejarano, quien está dando la explicación correspondiente, y luego también vamos a ir tocando el tema de deslinde jurídico, tal vez en cuanto a lo que es nuestros usos y costumbres entre el pueblo guaraní. Milena, tal vez quieras comentar algo al respecto. Milena, comente algo. Puede comentar algo al respecto. Y eso estaba mientras escuchamos algunas intervenciones, tal vez de algunos capitanes o representantes de comunidades, están haciendo preguntas en cuanto a tierra. Luego vamos a pasar lo que es la ley misma de deslinde jurisdiccional. Bueno, este tema es realmente importante a nosotros como APG, ¿no? Saber dónde estamos asentados, saber cómo podemos avanzar de acuerdo, ¿no? a lo que se puede ver en lo que es el tema de tierra y territorio. Como APG teníamos o ya tenemos varios asentamientos ahí con TCO, y justamente, ¿no? El doctor nos está ayudando con el proceso ya del tema del predio de Laguna Chica. Realmente ahora ya estamos un poco más ya libres en ese caso, porque realmente él ha hecho un buen trabajo, junto obviamente con la capitanía han hecho un buen trabajo coordinado y se ha podido sacar adelante ese proceso, ¿no? Y así como esa TCO, tenemos varios otros procesos de tierra y esperemos que el doctor nos apoye, nos guíe para poder sacar adelante ya ese tema, ¿no? Realmente a nosotros como base también es importante poder saber cómo nos podemos amparar en las diferentes leyes, ¿no? Y este taller es realmente importante para eso, porque vamos a aprender o estamos aprendiendo ya cómo sustentarnos, en qué basarnos, todo eso, sobre tema tierra y territorio. Bruicha Mariela.
Así es, Milena, así es, ¿no? Yo creo que es importante y necesario que los capitanes de nuestra zona, especialmente aquellas que recién están en asentamientos nuevos y que tienen problemas, ¿no? En el caso de que ya algunas personas ajenas están ocupando nuestro territorio. Entonces, hay problemas, ¿no? Hay dificultades para nuestros asentamientos de nuestros hermanos. Entonces, por eso es que la gente también está preocupada, nuestros urubichas de las comunidades están preocupados y hacen, ¿no? la consulta al doctor, ¿no? Para saber y para actuar de una manera correcta, ¿no? Ante las autoridades que corresponde, ¿no? A que el caso del INRA, en el caso del juzgado agroambiental, ¿no? Porque ya a veces no sabemos, digamos, dónde dirigirse, no tenemos asesoría tal vez jurídica, entonces por eso es que los capitanes muy preocupados de esta situación y bueno, se han dado cita aquí para que, bueno, el abogado, el doctor Bejarano, él ha sido parte del Tribunal Agroambiental ya en anteriores años, ¿no? Y tiene mucha experiencia, ¿no? En estos casos de procesos de tierra. Entonces, por eso es que se lo ha traído, se lo ha invitado a nuestras oficinas a que pueda brindar mayor información para que nosotros también podamos actuar, ¿no? De acuerdo a eso, de acuerdo a los conocimientos y a la asesoría, digamos, de su persona, ¿no? Entonces, por eso es que estamos aquí con el doctor y vamos a seguir escuchándole un poquito, luego vamos tal vez vamos a un tema musical y luego volvemos con él. Ahí vemos que están consultando algunas autoridades. Pedrito querido, hermano del alma, cuando ya me encuentre lejos de la casa, te vais a ir al pueblo donde está mi Paula a darle en sus mismas manos esta carta. Yo en ella le digo: paloma del alma, te dejé sin saber si volvería. Te dejé mi juventud, mi canto, te dejé mi pasión y mi historia, te dejé sin saber si volvería, sin saber si volvería. Como un ave que se va y la sonrisa del río. Se quedó mi corazón, mi alma se quedó atrapada en el llanto del dolor. Se quedó sin saber si volvería, sin saber si volvería. He vuelto Tarija con el corazón, he vuelto tierra mía con el alma, he vuelto y nunca más podré dejar de ver tu río. No.
yo viví pensando que volvería. Y sentí que el regreso estaba cerca, yo sentí. Y soñé desde entonces en volver, yo soñé que volvería. Yo soñé que volvería. He vuelto Tarija con el corazón. He vuelto tierra mía con el alma. He vuelto y nunca más podré dejar de ver tu río, tu cielo. He vuelto Tarija con el corazón. He vuelto tierra mía con el alma. He vuelto y nunca más podré dejar de ver tu río, tu cielo. Tu río, tu cielo. Tu río, tu cielo. Y cuando ya nadie me alcance Malaya, ni un plato y comida por única paga, volveré a mi pueblo sin servir para nada, trayendo la muerte prendida a la espalda. Después que mi madre, tierra chapaca, me guarde para siempre dentro de sus entrañas. Buena voluntad de Bien, ambas partes. así estamos volviendo. Estamos volviendo otra vez en directo. No va a Pasando funcionar, lo que porque no tiene facultad taller coercitiva, no tiene de obligación. No puede justicia obligar. plural. Lo hemos puesto un nombre así por el hecho Si de no hay que acuerdo, ¿qué hoy pasa? no hemos invitado a un Necesariamente abogado tiene que ambiental para el que juez sí le va a pueda obligar. Si no hace explicar caso un de poco otro, lo porque que ayuda a la fuerza son pública, los lo va a procesos ejecutar. judiciales, los procesos ¿Ya? Ese es sobre el tierra más que todo concepto. y lo que es justicia indígena, ¿no? Entonces estamos escuchando a los capitanes y al doctor. Escuchamos un poquito lo que consultan los capitanes. Nos hemos solicitado, digamos, topógrafo de la gobernación, como dice el mismo hermano, pero en sí no sabemos, digamos, cuál es la verdad también, ¿no? Entonces, yo le consulto si es necesario presentar al juez un requerimiento para que él nos pueda otorgar, digamos, un topógrafo para hacer un trabajo exacto, ¿no? ¿Se puede, doctor, eso? Tiene que ser al juez. De la consulta vamos a escuchar al juez. Yo al abogado. Es un proceso en realidad. No puede haber simplemente un requerimiento así. Hay que presentar una demandita y el juez va a nombrar un perito topógrafo para que establezca el deslinde. Es la mensura y deslinde se llama eso. Entonces, lo mismo, él va a obligar después. Si no, no hay otra forma. No hay otra forma. Ya. Señora. Vamos a escuchar otra consulta. Vamos a escuchar otra consulta de una hermana comunera. Yo soy también beneficiaria de una chica, ¿no? Yo lo que quiero saber es el plazo que se puede dar, porque tenemos una construcción ahí en esas dos partes que estamos ahí adentro. Hay un plazo para presentar todos los documentos. Eso no le escuché bien hace rato que usted explicó, ¿no? ¿Cómo se puede hacer, digamos, de esas construcciones que quedan adentro, digamos? ¿Hay gente que está adentro? No, construcciones. Ajá. La hermana pregunta de una construcción que estaba dentro de la demanda de pago de mejoras. Le pregunta al doctor cómo queda esa construcción ahora que ya se ha ganado el proceso.
Entonces vamos a escuchar al doctor, que va a dar respuesta a esto. Estamos hablando de una construcción que está dentro del predio, que ha sido demandado por pago de mejora por terceras personas, ¿no? que han estado asentados ahí, ¿no? Entonces, hay construcciones que no se ha desarmado cuando han entrado a hacer el desalojo, ¿no? Y ha quedado así. Entonces ellos temen que si lo ocupan esas construcciones, ahora que ya se ha cerrado el caso, entonces le consultan al doctor. Escucharemos al doctor. En realidad ya van sacados. Debían haberlo demolido ese inmueble. Pero si no lo han hecho, bueno, ahí no me déjenlo. Pueden ir usándolo ustedes, no hay ningún problema. Ya no hay ningún problema. Ya, además, con esta sentencia donde dice el juez y el tribunal ambiental dice, ustedes no tienen derecho a que se les reconozca nada. Eso es lo que ha dicho en otras palabras. Sí. Entonces, ustedes pueden usar si quieren eso. Cualquier cosa. Están libres. Nada. Que no nos moleste a él. Para nada. Para nada. Más bien ustedes pueden iniciar cualquier proceso si es que les van a molestar, porque ustedes son los dueños, no son ellos. ¿Ya? Por eso yo agradecida también por su trabajo, doctor, que siga adelante. Bueno, hay mucho problemas en la tierra, ¿no? La presión. Nosotros, regularmente en el país, tenemos esperanza de bajar. Así estamos escuchando entonces al doctor, quien está respondiendo, ¿no? Las preguntas que están en duda a veces los capitanes, y entonces está él aquí para responder todas las dudas necesarias, puesto que salió una sentencia a favor del pueblo guaraní, se ha ganado en un apelado a lo que el Tribunal Agroambiental de Sucre, ¿no? Entonces, ahorita yo voy a hacerle una pequeña entrevista al doctor para que complementemos lo que sería el taller sobre la ley de deslinde jurisdiccional. Creo que vamos a escuchar un tema musical todavía porque el doctor se está acomodando un poco y luego volvemos ya tal vez con algunas entrevistas. Luisa Mariela. Milena, ya, vamos al tema musical. Antes que ponga el temita, ¿no? Argumentar un poquito ahí con lo que dice el doctor Hugo Bejarano. Realmente es importante lo que le estaba preguntando la Bruicha Aquilina ahí con el tema de las construcciones que ya se tenían, ¿no? Hay algunos comunarios o algunas comunidades que tienen, que ha habido, digamos, ahí alguna construcción, como es el tema de la Pachal y varios. Y la respuesta, ¿no?, que dice el doctor es muy importante. Él dice, realmente esta sentencia les está diciendo que a ustedes no se les puede condonar, o sea, no puede haber no se les puede pagar, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la APG es dueña. Entonces, si ellos vienen a molestarlos, las terceras personas vienen a molestarlas, mejor se puede contrademandar, indica él, ¿no? Eso es realmente muy importante, ya que usted sabe que ellos nos habían demandado a nosotros por una condenación de la deuda esa, porque había mejoras y todo eso, entonces ellos nos estaban cobrando a nosotros, ¿no? Por el trabajo que ya había dentro del predio, lo que viene a ser Laguna Chica. Y como dice ahí el doctor, es muy importante saber dónde estamos ya con esa sentencia. Él nos está asegurando a nosotros que nadie puede venir a decirnos aquí cualquier cosa, que él nos pertenece o que el predio ya no, o tenemos que nosotros ya no darle alguna remuneración económica, ya nada de eso. Realmente las comunidades que están asentadas ahí en el predio de Laguna Chica ya se deberían sentir dueños, ¿no? Porque ya lo son.
según la sentencia agroambiental desde Sucre, ahora sí ellos son dueños ya de lo que viene a ser el terrenito, ¿no? Del predio de Laguna Chica. Realmente muy emocionada por este logro de la capitanía y, bueno, gracias al doctor. Yule, vamos con el temita musical. Con tus ojos, con tus labios me has robado el corazón. Lecherita de tablada con tu cántaro de amor. Lecherita de tablada con tu cántaro de amor. Cada litro de leche vas dejando tu canción. Y tu sonrisa derrama el aroma de una flor. Dame tu cariño, dame tu corazón. Déjame un ramo de albahaca como señal de tu amor. Déjame un ramo de albahaca como señal de tu amor. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Déjame un ramo de albahaca como seña de tu amor. Enamorada desde mi Salta, te viniste a mi tierra, mi forastera. Te viniste a mi tierra, mi forastera. Manos de cielo, ojos de luna, te aprisionaron linda, mi forastera. Ya no te irás, mía serás, muy tarijeña, porque mi tierra es tuya, dulce salteña. Porque mi tierra es tuya, dulce salteña. Ay, la, 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 porque mi tierra es tuya, dulce salteña. Bien, así estamos continuando con nuestro programa Ñaño Peñandeñé. Seguimos nosotros aquí en el taller de socialización tal vez de la ley jurisdiccional, pero mientras el doctor está un poco ocupado ahorita atendiendo a algunos capitanes de nuestras comunidades, vamos a hablar un poquito de lo que es el tema de la violencia, porque sabemos que mañana es un día importante, un día histórico. Mañana es el día contra la no violencia, ¿no? Entonces, en la cual somos parte de la red de lucha contra la violencia, ¿no? Donde hay varias actividades que han programado como red, como SLIN, como la Defensoría del Pueblo, ¿no? Entonces, estamos también nosotros ahí, estamos con ellos, estamos trabajando sobre lo que es la ley 348, especialmente, ¿no? Para las mujeres, quienes
estamos día a día en lucha, ¿no? Porque realmente somos maltratadas, somos ultrajadas, hay muchos feminicidios. Las actividades se están desarrollando dentro de lo que es el municipio de Yacuiba y nosotros también como parte activa de nuestra organización como Asamblea del Pueblo Guaraní y así también como la responsabilidad, ¿no? Nuestro rol como género, por ejemplo, es una de las para informar a la población, ver qué actividades ya se han generado y qué es lo que viene programado para el día de hoy y para mañana. Adelante. Sí, gracias por darnos la cobertura. Evidentemente ayer hemos arrancado ya esto con la programación. Ahí escuchamos lo que es con todas las comisiones que a nuestra compañera Elsa Llanos. Escuchamos la actividad que está desarrollando. Con promotores comunitarios, ¿no? Era la colocada de buzones con todas las comisiones que están delegadas, que son 5, y especialmente los que están capacitándose como promotores comunitarios, ¿no? Lo están haciendo de manera virtual. Este trabajo se ha coordinado con todas las otras instituciones para ya arrancar el día de ayer. Entonces, ayer se colocaban los buzones y hoy nos tocaba el reconocimiento a las tenientes rotas y mañana tenemos nuevamente una conferencia de prensa para poder dar a conocer un manifiesto o para darnos a conocer a toda la población este manifiesto que tenemos o es un pronunciamiento mejor para que posteriormente estos grupos nos vamos a ir a hacer campaña de todo el material logístico a los diferentes mercados. Entonces las comisiones nos dividimos y seguimos trabajando con la doctora que estamos ya comisionadas para salir mañana con cada uno de los trípticos a dejar, a pampletear por todos lados para poder bajar un poco el índice de violencia, especialmente las violaciones que están sucediendo el día ahora, hoy por hoy se están sumando en nuestro municipio. Y posteriormente el sábado tenemos sociodramas, videos, películas y para presentar en la plaza principal a partir de las 7, 8 de la noche y vamos a estar ahí todos los grupos haciendo ver de que la gente se sume y vaya y viendo los protocolos necesarios. Vamos a estar hasta las 10 de la noche. Vemos que cada año se va fortaleciendo más este grupo de mujeres que están en la lucha constante de eliminación de la violencia de la mujer. ¿Algunas recomendaciones para esas personas que quizás en estos momentos están atravesando violencia en su hogar y no se animan a expresarlo? Sí, justamente por eso que vamos a subir a nuestras redes y también a nuestra página los números de teléfono a donde pueden denunciar. Y también es importante que denuncien a la FECD, al DNA, al ENI, a la red, también acá a la Defensoría del Pueblo. Entonces hay varios lugares donde pueden ir a denunciar. No solamente denunciar de manera verbal, sino denunciar de manera escrita, ¿no? Y poder llamar en su momento para que esto, podamos prevenir ciertos hechos más graves de violencia. En esta oportunidad, en estos momentos de reconocimiento merecido con esta institución que está al servicio del orden, de la seguridad y la protección, la FEDCB también en su parte que hay una buena coordinación ustedes que realizan para la lucha de la violencia contra la mujer. Evidentemente hay mucha gente que nos llama a nosotros y nosotros hablamos con la teniente, inmediatamente ella espera con el personal para tomar las declaraciones, firmar y vamos a ver a la víctima, conversamos, hacemos visitas a su casa o si no ellas vienen a la nuestra para empezar a seguir trabajando sobre ese tema, ¿no? Porque nosotros las víctimas que vienen y se quejan con nosotros hacemos seguimiento hasta incluso cuando llegan los hechos a la fiscalía, estamos haciendo el seguimiento para que se dé la solución realmente en el momento preciso y no haya tanta burocracia en esperar o revictimizar también varias veces. Bien, señora Elsa Llanos, presidenta de esta red importante, felicitamos la labor que están efectuando y a seguir trabajando diariamente y vamos a hacer seguimiento a todas sus actividades que vayan a elaborar en esta fecha conmemorativa. Sí, muy importante, por cierto, por el apoyo que tenemos de ustedes y eso es lo que más valoramos, porque sin ustedes nosotros no podemos llegar. Perfecto, muchas gracias.
Bien, ahí estábamos escuchando a nuestra compañera Elsa Llano, quien es responsable, ¿no?, de lo que es de la red de lucha contra la violencia, ¿no? Son actividades que habían programado, que estaban planificadas por el mes de la lucha contra la violencia. Entonces, estas actividades se van desarrollando, son varios días ya que se está trabajando en eso, y nosotros desde aquí, ¿no?, desde nuestras casas, desde nuestras comunidades, con las mujeres, estamos apoyando, ¿no? Estamos apoyando a esta lucha, que día a día vamos, yo creo, avanzando de a poquito, pero creo que lo importante es hacerse escuchar, es estar unidas, ¿no?, por el tema de que en estos días, hoy en realidad más que todo por el tema de la pandemia, ha habido mucha violencia, ¿no?, de todo tipo de violencia dentro de nuestras casas, dentro de nuestro contexto, nuestras comunidades, nuestra sociedad, ¿no? Entonces, creo que ha sido, en algunos casos ha sido negativo el aislamiento que hemos tenido, ¿no? Porque se ha visto que la violencia ha crecido bastante, ¿no? Entonces, pero ahí estamos a pie de lucha con las mujeres, estamos trabajando siempre, enseñando, siempre compartiendo con las mujeres toda esta problemática, ¿no?, que se vive día a día, ¿no?, en las comunidades más que todo. Yo creo que vamos a seguir, vamos a continuar capacitando, formando a las mujeres en el tema de leyes, ¿no?, de distintas leyes, más que todo ahora, digamos, de la ley 348, la mujer debe saber a dónde acudir cuando se presenta algún tipo de violencia, ¿no?, o que sea afectada, que sea afectada ella, que sea afectada a sus niños, que sea afectado, no sé, una persona de la tercera edad, ¿no? Entonces, tenemos que saber dónde denunciar, a quién dirigirnos, ¿no? Para eso necesitamos saber, necesitamos informarnos, necesitamos capacitarnos para eso, ¿no? Entonces, es un trabajo arduo día a día, uno está pensando, ¿no?, en aquella mujer que está a veces sufriendo ese tipo de violencia, pero que a veces la mujer no lo sabe reconocer o no reconoce la violencia por miedo, porque está a veces amenazada, ¿no?, por distintas razones, ¿no? Entonces ella misma no se quiere dar cuenta a veces que está siendo maltratada, ¿no? Entonces ahí está el trabajo tal vez dirigencial, está el trabajo de los profesionales para ayudarla a esa mujer a que pueda reconocer, pueda decir que está siendo violentada, ¿no?, de alguna forma. Entonces, y también enseñar a los niños, ¿no?, para que ellos no sean maltratados, no reciban ningún maltrato, ya sea psicológico, físico o tal vez sexual, porque se ha visto, ¿no?, en esta actualidad que eso está pasando. Entonces, enseñar también a los niños a que se pueda tener, o que pueda este niño tener la confianza para que avise a su madre, para que avise a alguien que le tiene confianza, entonces que le cuente qué es lo que le está pasando. Yo creo que mucho tiene que trabajarse en la parte emocional, psicológica, ¿no?, en los niños más que todo, ¿no? Eso es el trabajo que se está haciendo. Yo creo que más adelante nosotros también vamos a priorizar lo que son los niños, ¿no?, para el tema de la violencia. Tal vez Milena, tú que estás ahí como profesional, ¿qué nos puedes decir al respecto? Tal vez alguna opinión, Milena. Claro, Uruicha, realmente este tema, ¿no? Es delicado, un tema muy controversial en la actualidad, ya que se está dando muchas situaciones de violencia hacia la mujer, no solo ahora hacia la mujer, sino que de un tiempo aquí, escuchando las noticias, hay muchos casos ya ahora de infanticidio. Entonces, eso es una alerta, ¿no? O sea, es una alerta para nosotras,
ya que usted, Buruicha de Género, para el directorio, algo está pasando dentro de nuestras comunidades también, ¿no? Esperemos que los actos de la sociedad no influyan mucho en lo que viene a ser los jóvenes en nuestras comunidades, ¿no? Porque todavía nosotros nos manejamos con varios valores, fuertes principios como APG y como guaraní, tenemos realmente en ese sentido nuestros valores y principios altos, ¿no? Pero no nos salimos, ¿no? Fuera de lo que viene a ser el tema de violencia. También hay casos dentro de las mismas comunidades. No todos son, como les digo, no todos tenemos los mismos valores y principios, pero hay algunos que sí, realmente se ha visto muchos casos ahora en tema de lo que viene a ser esta pandemia. Y qué bueno que las instituciones estén tomando ya cartas en el asunto, porque como decía la Buruicha Mariela, muchas veces nosotras pensamos que no, a veces como dicen entre chistes, porque me quiere me pega, decimos, ¿no? Y aguantamos eso, pero eso no es así. La relación entre pareja debe ser un poco ya más armónica, ya no tiene que haber golpes, no tampoco violencia de ningún tipo, psicológica, verbal, física, simbólica, tampoco. Ahora también hay muchos casos, a veces cuando vamos a las comunidades de visita, también nos cuentan casos que no solamente la mujer es abusada, ¿no? También los hombres. Hay algunos casitos por ahí que no se salvan. Realmente el abuso se está dando tanto como hombres y como mujeres. Pero ahí está el trabajo, ¿no? Ahí está el trabajo, seguir concientizando, seguir profundizando este tema, ya que realmente tenemos que rescatar todo lo bueno de lo que viene a ser una familia, un hogar, ¿no? Y realmente es un orgullo decir, o permitirme decir, que en este caso la Buruicha Mariela ha hecho varios seguimientos, mi persona ha sido testigo de eso, seguimientos particulares a muchos casos de violencia, y se tiene ya, ¿no? Un registro más o menos ahí dentro de la APG zonal. El directorio se mueve también juntamente con el SLIN para ver esos casos, ¿no? Realmente es un apoyo para ellos también. Las mujeres, un apoyo para las mujeres que están siendo vulneradas sus derechos. Buruicha Mariela, no sé si ya estamos listos con la entrevista. Creo que un minutito más ya está terminando el doctor. Sí, seguimos, yo creo, comentando un poco, ¿no? de lo que es nuestra actividad, más que todo, porque desde que se ha entrado como dirigente, creo que lo primero que hemos tomado en cuenta es eso, ¿no? Es la problemática de la violencia que hay dentro de las comunidades, ¿no? Es notorio a veces cuando uno visita las comunidades o hay asambleas, entonces sale esta cuestión, ¿no? del maltrato, de la violencia tanto del hombre hacia la mujer y de la mujer a veces de las mujeres hacia los hijos y a veces también de la mujer hacia el hombre, ¿no? Entonces hay muchos casos que a veces se tratan de resolver dentro de la comunidad nomás, ¿no? Y en algunos casos también se oculta los diferentes casos que hay en las comunidades, ¿no? No quieren que sepan las autoridades tal vez, ¿no? Entonces la madre o el padre mismo trata de ocultar a veces los casos que se dan dentro de las comunidades, pero eso no es bueno, ¿no? No es bueno. A veces por el tema del qué dirán tal vez la gente, los vecinos, ¿no? Entonces tratan de ocultar o qué dirán los de afuera.
hay muchos casos, por ejemplo, el tema de embarazos a temprana edad, que es un tema muy delicado, como tú decías, Milena. Hay temas, todos los temas de violencia son delicados, ¿no? Pero en especial de si se trata de niños o de adolescentes, ¿no? Entonces es mucho más delicado todavía, ¿no? Porque hay cuestión no sé, del que dirán, como decía, y por eso a veces es que se oculta, pero luego ya cuando sale a la luz es demasiado tarde a veces, ¿no? No podemos prevenir, tal vez a veces podemos prevenir cuando se actúa a tiempo, ¿no? Pero cuando se oculta, entonces no se puede hacer como autoridad, no se puede a veces accionar, ¿no? En ese momento porque no sabemos, pues, y oculta la familia. Entonces son casos así que pasan dentro de las comunidades y a veces nosotros como que nos sentimos atados de pies y manos, ¿no? Porque no se dejan ayudar a veces nuestros propios hermanos, ¿no? Pero lo que sí se puede hacer es capacitar, es informar, porque ya, o sea, también mucho tiene que ver la conciencia de cada persona, el actuar de cada persona, ¿no? Cuando la persona, digamos, está sabiendo que no debe pasar eso en la familia o en la comunidad, está sabiendo, ¿no? Y que es algo mal, que va contra una ley, entonces contra la vida misma tal vez de la persona. Entonces él está consciente. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es informar, es concientizar, ¿no? A la gente que no se debe hacer eso, ¿no? Entonces por ahí como que podemos llegar, ¿no? Y también a los niños para que ellos vayan aprendiendo, a los adolescentes, ¿no? Para que ellos vayan tomando conciencia, vayan aprendiendo, vayan viendo lo que les puede pasar en alguna ocasión tal vez, ¿no? Y que puedan prevenir, digamos, algo lamentable, digamos, ¿no? A futuro. Entonces ya tienen el cuidado necesario o a veces hay denuncias a tiempo o pueden contar a sus mismos papás, a sus amigos, no sé, pero ya el caso de que ellos puedan estar conociendo, ¿no? Lo que es la misma ley, ¿no? Y dónde puede acudir más que todo, ¿no? Entonces nosotros creo que somos los indicados como autoridad, como profesionales, como técnicos, ¿no? Entonces en eso estamos trabajando, ¿ya? Ahora yo creo que estamos un poquito ya desocupados con el doctor, vamos con él, vamos a entrevistarle un ratito. Doctor, muy buenas tardes. Bueno, como mujeres, nosotros en la APG tenemos un programa que se llama Ñaño Peñandeñé, que es Tejiendo Nuestras Voces. Tenemos un programa radial y también se lo ve a través de la red. Entonces, estamos ahorita grabando el programa. Quisiéramos que nos dé un poquito de su tiempo, ya que nos ha visitado a nuestra organización, a nuestra Casa Grande, para que usted pueda explicar a nuestras autoridades comunales, ¿no? El tema de lo que es el posesionamiento de tierra, la lucha que tenemos nosotros para conseguir nuestras tierritas, algún proceso que usted ha llevado adelante, ¿no? Y lo que es también el tema del deslinde jurisdiccional, que eso nos interesa bastante, ya que hay capitanes que aún no conocen el tema. Entonces usted ha sido la persona indicada para que venga a explicarnos un poco sobre esta ley que sí está ahí en los cuadernos, pero no sabemos a veces, las autoridades mismas no saben o no lo aplican, ¿no? En este caso. Entonces, doctor, muy buenas tardes, bienvenida a nuestro programa. Coméntenos un poquito sobre la ley primero. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, efectivamente, pues hemos aprovechado esta visita para poder conversar un poquito sobre
lo que es la justicia comunitaria, las facultades que tienen las autoridades locales, en este caso los capitanes, para poder solucionar conflictos, y conflictos de toda índole, inclusive los conflictos sobre tierras. Les he manifestado de que la Constitución Política del Estado reconoce y otorga facultades pues, a las autoridades locales. Reconoce como autoridad jurisdiccional. ¿Qué significa eso? Significa de que él dentro de su comunidad se vuelve en algún momento de juez, como cualquier otro juez, para solucionar los conflictos internos. En el tema tierra específico les decía de que la ley solo se reserva al Estado para otorgarle la facultad al INRA en la dotación o en el reconocimiento del derecho de propiedad. ¿Ya? O sea, las capitanas o las autoridades locales no pueden reconocer derechos de propiedad, pero sí están facultados para solucionar todos los conflictos internos emergentes de ese ejercicio del derecho de propiedad. Es decir, ellos pueden asignar las parcelas, las áreas de trabajo, de acuerdo a los usos y costumbres. Y también pueden solucionar los conflictos que se puedan generar en el uso de esas parcelas o en el aprovechamiento de algún recurso natural dentro de la TCO o dentro de la propiedad comunal. Entonces, están facultados. Y también es importante hacer notar de que estas decisiones de las autoridades locales en base a sus a la justicia comunitaria, pues es respetada, es asimilada por la justicia comunitaria. No puede desconocerla. La ley le dice así de manera puntual que la justicia ordinaria debe reconocer esas decisiones. Eso por un lado. Y por otro lado también les expresaba de que también tienen las facultades de servir otorgando certificados o algún otro medio de prueba solicitada como autoridad sobre sus miembros de la comunidad en algún proceso que tengan ellos dentro de la justicia ordinaria o la justicia agroambiental o inclusive en la justicia constitucional. Pues también están facultados. No teman, solamente sirve como medio de prueba. Eso sería más o menos a grandes rasgos. Y para concluir con este punto, yo les diría de que es un avance muy importante. Ahora la Constitución reconoce a la justicia comunitaria, a la justicia plural. Se llama plural porque ahora ya no, la justicia no solamente es del Estado a través de los jueces ordinarios, los juzgados, sino también se imparte justicia a través de nuestras autoridades locales en base a sus usos y costumbres. Así es, doctor. En el caso concreto del proceso que usted ha llevado adelante, bueno, parte del proceso, ¿no? Porque ya este proceso de pago de mejoras de una comunidad ha sido, creo que hace 2 años atrás, y usted lo ha concluido. En este caso, ¿por qué no se ha dado? ¿Por qué, digamos, el juez agroambiental de aquí, de la jurisdicción, o sea, sale una sentencia no favorable a nosotros? ¿Por qué? ¿Qué pasó, doctor? Bueno, es un caso muy especial y la verdad que no entiendo, tal vez ha interpretado mal la ley, o sea, ha asumido una defensa no lo más apropiada. Es que se pretendía confundir figuras jurídicas civil con agroambiental. Es distinto, la materia agraria como agraria es distinta a la civil. Inclusive las posesiones son distintas. La posesión civil es distinta a la posesión agraria. Pero en este caso concreto, pues, había un reconocimiento del derecho propietario a favor de la comunidad indígena por el Estado. Entonces, las otras personas no tenían ningún derecho sobre eso. Y menos podían, pues, demandar ellos pago de mejoras. Si justamente dentro de un proceso de saneamiento no han podido demostrar que eso eran mejoras, porque si se los hubiera calificado como mejoras, pues no hubieran sufrido ningún recorte.
Entonces, primero que la comunidad indígena no tenía nada que ver, porque el que no reconoce mejoras es el INDA, es el Estado. Y una vez declarado tierra fiscal, otorga el derecho de propiedad a la comunidad. Pues no podía hacer responsables a la comunidad indígena. Eso por todo lado. Pero la mayor aberración jurídica era de que se estaba pretendiendo confundir figuras jurídicas civiles dentro de la materia agraria. Y ese ha sido el fundamento central en nuestros recursos de casación, que gracias a Dios pues salió favorable y se hizo justicia con la comunidad indígena. Así es, doctor, ¿no? Bueno, ha sido un caso especial, como decía usted, pero bueno, hemos salido bien, gracias a Dios, como usted lo decía, ha salido favorable para nosotros. En este caso ya no hay donde apelar, ya no pueden seguir otro proceso sobre lo mismo, doctor, quedamos ahí todos. Claro, esto ha terminado con un recurso de casación con auto nacional agroambiental, dictado por el Tribunal Agroambiental, que es la última instancia dentro de la justicia agroambiental. No se conoce ningún otro recurso, ninguno, no hay. Ahora, tampoco es bueno aclarar aquí que no se debe confundir los recursos constitucionales, que en realidad no son recursos, sino son acciones, son demandas. Un amparo constitucional, por ejemplo, no es para hacer revisar fallos de la justicia ordinaria o de la jurisdicción agroambiental, no es, sino pues eso es para demandar la violación de algún derecho fundamental. Y cualquier amparo pues va a ver si hubo o no violación de un derecho fundamental, nada más. No es para decirlo que ustedes han valorado mal la prueba, ahora cambien el fallo, o esto, no es para eso, no se debe poner, no hay. Los amparos no son recursos para hacer revisar fallos. Entonces, el fallo del Tribunal Agroambiental ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Eso quiere decir que ya no es revisable con ningún otro proceso. Bueno, doctor, muchas gracias por permitirnos estas preguntitas. Va a servir mucho para que nuestros hermanos estén escuchando, van a escuchar en la tarde a nuestro programa. Y bueno, de las 22 comunidades escuchan, ¿no? Entonces, bueno, a los que no han podido asistir a este taller, vaya la información para eso. Y muchas gracias, doctor. Bienvenido a nuestra oficina. Vamos a estar siempre con los brazos abiertos y también consultándole, ¿no?, sobre lo que es la ley. Doctor, sus palabras de despedida. O también, bueno, mañana tenemos actividades también dentro de lo que es el día contra la lucha, contra la violencia, ¿no? Estamos nosotros haciendo actividades también, puesto que, bueno, hay una red de lucha contra la violencia aquí en Yacuiba, donde estamos ahí apegados nosotros como organización también para ver en nuestras comunidades, ¿no? Ahí pasa muchos casos. ¿Qué le diría? Un consejo, tal vez usted, doctor, como abogado de leyes, conocedores, entonces un mensaje tal vez para la población. Bueno, sí, efectivamente es muy importante ver y ojalá disminuir un poco el tema de la violencia. Yo creo que la violencia no es benigno para ningún lado, para nadie. Entonces siempre debemos buscar la paz, el diálogo, la conversación. Sabemos que a veces dentro de un hogar, dentro de una pareja, esposo, esposa, tienen sus momentos de rabia, de algo, pero pues para eso somos pareja, para eso somos esposo, esposa, ya conocemos a uno a otro, porque como normalmente decimos, no hay que echar leña al fuego, entonces hay que saber buscar más bien de calmar las cosas. Entonces mi consejo siempre es eso, con la violencia no hacemos nada, en ninguna, dentro del hogar o inclusive en el tema tierra, no, lo único que nos ganamos son más procesos, más gastos, más perjuicios, no hay.
cambio, con el diálogo, con la conversación, se va creciendo dentro de un hogar, se va creciendo dentro de una familia, se va creciendo dentro de una comunidad. Entonces, eso es lo muy importante. Mi consejo siempre es, si uno dentro de una pareja, uno de ellos está exaltado o está enfurecido, es preferible a otra pues calmarse, callarse y dejar pasar unos momentos, después así invitar a la conversación. Y así van a poder buscar soluciones. Porque violencia de un lado, violencia del otro lado, pues no solo que se lastiman físicamente, sino que también se lastiman psicológicamente. Y lo más grave viene aquí, el trauma psicológico para los hijos. Y peor aún si son menores. Eso no tiene remedio. En eso deben pensar todos, padres y madres, no a la violencia. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por participar en nuestro programa. Bien. Ahora sí. Muchas gracias. Así hemos tenido la participación del doctor Bejarano, quien ha estado visitando las oficinas para dar una charla, una conferencia a todas nuestras autoridades comunales. Milena, si tiene algo que decir, creo que ya estamos cerrando, ¿no? ¿O tenemos tiempito todavía, Milena? Lucha, no, realmente ya estamos finalizando el programa. He escuchado ya la pequeña entrevista al doctor, aunque nos quedamos con varias preguntas a realizar. Pero bueno, agradecer nuevamente a las 22 comunidades que nos permiten entrar a sus hogares y bueno, a las personas que nos siguen mediante la página del SINCAP y no aquellas personas que nos escuchan en la radio. Estamos orgullosos nuevamente de hacer el programa Ñañope Ñandeñé, ya finalizando ya lo que viene a ser este año también, ya nos queda solamente el mes de diciembre. Seguiremos informando cada vez con más noticias, cada vez ya un poco más seguidas las noticias, porque hay muchas cosas que informar, ¿no? Y realmente muchas veces nos falta el tiempo. Muchísimas gracias, Urubicha, un gusto compartir con usted este programa. Yule, que siempre nos apoya detrás de cámara. Y bueno, Urubicha Mariela, su palabrita de despedida también, para que ya vayamos finalizando el programa. Gracias, Milena. Bueno, así estamos finalizando el programa Ñañope Ñandeñé. Creo que tengo problemitas ahí con el frente de la cámara. No estamos todavía muy ágil para la tecnología, pero bueno, aquí estamos despidiéndonos del programa Ñañope Ñandeñé. Están ahí las mujeres participando del taller. Yo creo que va a ser un próximo reencuentro el próximo martes a la misma hora, por la misma sintonía. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Bueno, que pasen una bonita tarde. A Yema, un pandiveño. Tejiendo justicia. Tejiendo igualdad. Tejiendo identidad. El Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija, CIMCAT, presenta el programa radial alternativo Ñañope Ñandeñé, tejiendo nuestra palabra. Desde el saber de nuestras abuelas. CIMCAT, democratizando el derecho a la comunicación por el acceso a la justicia plural en